cuantificar el déficit de volumen, o sea, el agua. Hemos visto hipercalemia, ¿ya? Hemos visto dentro de la gasometría la acidosis metabólica, ¿ok? Hemos visto fórmula de Parkland, ¿ok? ¿Qué más? Hasta ahí, ¿verdad? Ya listo. Entonces, como son pocos temas, ¿verdad? Para que todos saquen un 10. De cajón, o sea, un 10 sobre 10, ¿verdad? ¿Se ven ahí? Sí. ¿No se ven? Entonces tenemos el manejo del shock séptico. ¿Ok? Entonces, ahora tratamos de poner manos a la masa con todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y tratamos de unirlo todo en un solo esquema. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que el paciente tiene un shock séptico, entonces la palabra mismo lo identifica. Entonces hablamos de una sepsis. O sea, la sepsis es un cuadro de respuesta inflamatoria, ¿verdad? Más el aislamiento de un agente infeccioso, pero más falla hemodinámica. ¿Ok? Entonces, ahí estamos teniendo nosotros un shock séptico. Un paciente que tiene un cuadro de sepsis más falla hemodinámica. ¿Ok? La sepsis per se deriva de un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, ¿vale? Más el agente causal. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico hace referencia al paciente está con fiebre, está con hipotermia. Por laboratorio está leucocitosis con neutrofilia, o el paciente puede estar leucopénico, ¿ya? Con neutropenia asociada. ¿Okay? Puede estar taquicárdico, pero también puede estar bradicárdico, extremo, ¿verdad? El paciente puede estar con una frecuencia respiratoria más de 30, en plena disney, ¿verdad? O el paciente puede tener una frecuencia respiratoria menor a 8, ya está en agotamiento. ¿Ya? Es decir, los dos extremos son malos. ¿Ya? Tal vez las manifestaciones agudas, taquicardia, hipertermia, sean agudo, pero conforme no se equilibre el medio interno y la gente patógeno siga progresando, el paciente va a claudicar. Y siempre es el agente causal. Entonces, si por algún motivo el paciente no acude rápido a los servicios de salud, o en nuestro caso, no empezamos un tratamiento de manera oportuna, el paciente va a terminar desarrollando una falla hemodinámica. ¿Cómo nosotros nos damos que está con una falla hemodinámica? Entonces, valoramos aquí variables hemodinámicas. ¿Cómo usted valora que el paciente tiene una buena hemodinámica? ¿Qué tomamos rápidamente de cajón? Muy bien. Entonces, llenado capilar. Entonces, el llenado capilar sigue siendo una perlita de oro. Muy importante. ¿En cuánto tiene que estar? Eso es lo ideal. Menos de 12 horas. En estos días, eso, así tiene que responder verdad. ¿De otra manera valoramos variables hemodinámicas? La TAM. Valor de la TAM, muy bien. ¿Valores de cuánto? Entre 70 y... no me acuerdo de otro. Muy Y 100. bien. ¿Qué más? Otra forma de valorar variables hemodinámicas. Muy bien, diuresis. Diuresis. ¿Cuánto? En mililitros por kilogramo. Muy bien. ¿Qué más? La presión central. Ay, no me acuerdo. Ya, muy bien, podemos hacerlo ya con métodos más invasivos, ¿verdad? Ya, podemos otras variables semiológicas, ¿verdad? Y valoran eso. Siempre es muy importante el nivel de conciencia. El nivel de conciencia. ¿Ok? Y obviamente, ya para ser más preciso, PVC, volumen sistólico, variación de volumen sistólico y diámetro de vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, eso es la base. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a agregarle algo más.
o ustedes ya lo hayan leído. Si hay la oportunidad, ¿verdad? Y ustedes están en un centro de atención de mayor complejidad, entonces ustedes pueden hacer medición de lactato. ¿Ok? Medición de lactato. ¿Ok? Entonces, este lactato, lo normal es que esté menor a 1. Pero si se empieza a elevar mayor de 1, quiere decir que mientras más alto el valor del lactato, mayor hipoperfusión existe. Estamos hablando de hipoperfusión tisular. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando van ustedes al gimnasio? Y empiezan a hacer un ejercicio excesivo, empiezan a dolerlo, ¿verdad? Entonces generan ácido láctico. Se produce en ese momento un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y empieza a decaer un poquito la perfusión tisular. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? Parar. ¿Verdad? Entonces, lactato. Pero esto ya cuando ustedes tienen un centro de atención de tercer nivel, ¿sí me hago comprender? Entonces, allá, pedí, lactato. Doctor, el lactato está en 10. ¿Ya? Hipoperfusión tisular. ¿Ok? Hipoperfusión tisular. Y otro que ustedes pueden utilizar es procalcitonina. La procalcitonina es un reactante de fase aguda. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, ¿la PCR, doctor, es un reactante de fase aguda? Sí, también. ¿La velocidad de sedimentación glomerular es un reactante de fase aguda? Claro que sí. ¿La ferritina es un reactante de fase aguda? Claro que sí. Pero esta es un poquito más específica. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque si está elevada, me dice que hay un proceso también séptico asociado, pero su elevación está asociado a sepsis de origen bacteriano. ¿Ok? Entonces, si está elevado, me indica que hay una sepsis generalmente de origen bacteriano. ¿Cómo estará en la causa viral? Normal. Entonces, ¿puede haber sepsis con proca normal? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué se eleva más cuando es de causa bacteriana? ¿Ok? Entonces, estos parámetros son muy importantes que ustedes los tengan plenamente fijados. ¿Ok? Igualmente, hay otros parámetros que ustedes tienen que siempre tener en cuenta. Lo mencionó su compañero. Saturación, DO2 y PO2 y PCO2. ¿Ya? Saturación, ya lo entendemos, ¿verdad? Cómo llega el oxígeno al tejido. ¿Por qué es importante la PO2? ¿Para ver? Más o menos, PO2. ¿Qué habíamos dicho de la PO2? Nos habíamos hablado de la curva de disociación de la oximoglobina. PO2 mayor de 60, saturación mayor de 90. ¿Ok? ¿Cuáles son los valores en los que yo tengo que tener cuidado? Había unos tipos de insuficiencia respiratoria que habíamos hablado, ¿verdad? Cuando el peso era mayor de 50. En uno, en insuficiencia respiratoria, intercambio. Creo que cuando el peso era menor de 60. Menor de 60, insuficiencia respiratoria, hipoxemia. ¿Ok? Entonces ya arrancaron ustedes. El paciente llegó y ya te hizo eso. ¿Ya? Usted tomó las signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y le puso un pulso oxígeno. Entonces, desde el momento que usted le está colocando eso, ya usted está viendo que la presión arterial está a 60-40. Hizo el cálculo en su mente, 140 dividido por 3, 43. Ya por ahí la TAN está baja. ¿Ok? ¿Vio la frecuencia cardíaca? El paciente puede que le haya llegado en ese momento con 160. O puede que te radicales con 50, ya te tiene señales de alarma, que se va dentro del cuadro respiratorio. Si usted tiene una frecuencia respiratoria y 40, eso va a terminar en agotamiento, en algún momento va a bajar. Ok, ya tiene una señal de alarma.
Y si con esa presión le llega a un nivel de 90, ya tienen su señal de alarma. ¿Ok? Entonces, con esos simples valores ustedes van a sacarlo todo esto. ¿Ya? Semiología vieron ustedes. Bueno, como vayan a ver, semiología esa parte es muy importante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este paciente le llega a ustedes con cuadro séptico y falla hemodinámica. Quiere decir que la presión arterial media está baja. Hay un llenado capilar prolongado. ¿Ya? Signo de pliegue positivo, como cosas secas, ¿verdad? Xenoftalmía. Entonces, el paciente luce deshidratado. ¿Ya? Y la presión está en 60/40. Entonces, lo primero que usted va a hacer aquí es la resucitación o fluidoterapia. ¿Ok? Entonces, de ese programa cuando estuvimos viendo hiponatremia y hipernatremia, que sacábamos la cantidad de litros que teníamos que calcular en 24 horas, ¿verdad? Ya, ese es el paciente que nos llegó después. Ya, ahora vamos a ver el paciente que nos llegó de entrada. Ese que cuando ustedes estén en emergencia les va a llegar, que viene directamente de Chor, de Pajal y de Cayoy. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es la resucitación o fluidoterapia. ¿Ya? Entonces, ese paciente usted le va a administrar un volumen de 30 ml por kilogramo de peso. ¿En cuánto? En un lapso de 3 horas. ¿Ok? En un lapso de 3 horas. Entonces, si este paciente pesa 70, ¿cuál es el volumen que va a administrar? ¿Verdad? 2100, por lo redondeamos a 2000 ml en 3 horas. ¿Ok? Esa es la cantidad de volumen que administramos al inicio. Entonces, por eso es que las formulaciones posteriores no podíamos poner 5 o 6 litros, ¿sí me van a entender? Si le pasábamos 6 litros después, ya le habíamos metido cada uno 8 litros. Demasiado, ¿no? Pues lo sobrecargamos. ¿Ya? En 3 horas. ¿Ok? ¿Qué tipo de solución utilizamos ahí? Solución salina. Solución salina es una opción. ¿Cuál es la más adecuada? La de uno. Lactato. Lactato de riñón. Recuerden que en algún momento yo les dije que la solución salina tenía una osmolaridad de 308, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo comparan con la osmolaridad plasmática, tenía 290 más menos 10. No caía 100% en valor igual, ¿verdad? Había una discrepancia. Entonces, por ese punto, muchas veces las soluciones salidas pueden producir una hipernatremia. Entonces, algunos no las consideran tan fisiológicas como son. ¿Ya? Pero el lactato, que tiene 130 de sodio, ¿verdad? Entonces no produce ese equilibrio. Entonces, por eso lo denominan solución balanceada. Entonces, ojo, ¿verdad? En la resucitación o fluidoterapia, la solución ideal es lactato de riñón. ¿Ok? La segunda que ustedes podrían utilizar, si es la solución salina fisiológica al 0.9%. ¿Ok? Si no, ponemos eso. Lo que no pueden utilizar, destrozo. No. ¿Ya? Entonces, la solución ideal es Lactato de riñón. lactato. ¿Y cómo se llama eso? Solución. Muy bien, la solución salina 0.9. ¿Ya? Entonces, usted le va administrando ese volumen en el lapso de 3 horas. ¿Qué es lo que tiene que ir viendo en ese momento? Que el llenado capilar, si estaba en 10 segundos, vaya a bajar 8, 6, 4, 2, ¿me van a entender? Que la tensión arterial media, si estaba en 40, suba a 50, 60, ¿verdad? Y que la diuresis, por ejemplo, si pesaba 70, tenía que orinar 70 ml hora, y estaba orinando 30, que vaya subiendo, ¿verdad? ¿Sí? Que el nivel de conciencia vaya mejorando. Y por tanto, todos los parámetros hemodinámicos también. ¿Qué vamos a ir observando? El lactato. Que el lactato vaya disminuyendo. Si estaba en 15, que disminuye. Obviamente
pacientes no los vamos a llevar al nivel normal en un lapso de 3 horas, ¿sí me hago entender? Porque todo en medicina nada es al 100%, ¿ya? Más bien tratar de forzar eso genera complicaciones. ¿Qué tengo que ir observando? Bueno, si mejora la presión, la saturación también va a ir mejorando. ¿Ok? Y por tanto, hidratar al paciente también tiene que hacer mejoras en estos gases. O sea, todo está concatenado. ¿Ok? Entonces, la fluidoterapia. ¿Ok? Entonces, en ese objetivo, yo tengo que tener aumento de la TAM, pero ¿cuál es el objetivo, verdad, de TAM en este paciente? Ya habíamos quedado que el valor normal es de 70 a 100. Tú tienes que estar entre 70 a 100, 70 a 100, 70 a 100, 70 a 100. ¿Ya? No soy hipertenso, yo tengo que estar entre 70 a 100. ¿Ya? Estoy bien, y soy insuficiente cardíaco. ¿Ya? Pero un paciente, por ejemplo, que está con un abdomen agudo, que está con una neumonía, pero ya en sepsis, falla hemodinámica, y ha venido con 40 de tensión arterial media, no voy a tratar de llevarlo a 70. ¿No? Imagínense usted, ha estado deshidratado, está enfermo, hasta ese corazón está débil, y usted le quiere meter una carga de volumen mayor, ¿verdad? Ese pobre corazón, denle su espacio también para que bombee libremente, ¿verdad? Es como cuando van al gimnasio y ya están ahí inflamados y van a ir al día siguiente nuevamente. No, denle espacio para que desinflame y el músculo se haga más grande, ¿verdad? Entonces, el objetivo que yo voy a apuntar aquí es a 65 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de TAM en la resucitación del shock séptico? 65 milímetros de mercurio. ¿Ok? No es 70. ¿Ok? El objetivo es apuntar a 65. Entonces estamos dentro de las primeras 24 horas, ¿verdad? Ya mañana, ya cambiamos, ahí sí tratamos de apuntar a un 70, ¿verdad? Y viendo, porque si sigue séptico, no hemos resuelto si es un acceso hepático y no lo hemos drenado, si es un apéndice perforada y no lo hemos operado, no vamos a hacerlo eso en las próximas 24 horas, ¿verdad? Tenemos primero que resolver la causa, ¿ya? Entonces lo mantendremos hasta 65. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya? Entonces, ese es un parámetro muy importante porque sacar la tensión arterial media es fácil. Eso lo pueden obtener hasta en la zona rural, ¿verdad? Entonces, ustedes van supervisando. Pero lo ideal es que obviamente va valorando todo y todo va mejorando. Todo va mejorando. Es un parámetro en el cual ustedes pueden seguir valorando. Entonces, ¿damos más volumen o no al paciente? Eso es una disyuntiva. ¿Ya? Hay algunos profesionales que dicen, no, a veces te quedas corto, sí, la literatura dice 2100, pero yo en la práctica yo les echo más agua y la presión sube más. ¿Ya? Si leemos las guías y otros especialistas dicen, no, porque ya al meter más líquido, recuérdate que la sepsis es un proceso inflamatorio. Durante las primeras horas aumenta la permeabilidad, entonces el líquido no se queda en el territorio vascular, sino que sale al tercer espacio. ¿Ya? Y produce edema. Entonces después en las 48 horas tenemos un paciente con derrame pleural, ascitis y edema. Entonces, están las dos escuelas, ¿verdad? Entonces, ahí viene una recomendación. Usted ya al paciente le puso su 2100 y sígalo observando. Más tardecito, después de unas 2 horas, usted ve que la presión es normal. ¿Le meto o no le meto volumen? Puede hacer dos cosas. Dos cosas. Coge las piernitas del paciente y le ven un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Y ve si la presión sube o no. ¿Ya? O el paciente plano, usted le administra un bolo de 300 cc de lactato de harina o solución si no hay. ¿Ya? Y mira si la presión sube. Cuando yo le veo las piernas, lo que estoy produciendo es que el volumen que está en las extremidades inferiores regrese y aumente la precarga. ¿Ya? Y la presión sube. O si no quiero hacer eso, le administro un bolo directo de 300 cc, que es lo mismo, y veo si la presión sube. Entonces, si sube, sí,
quizás les falta un poquito más de volumen. Entonces ya aplicamos esas otras fórmulas de corrección de agua. ¿Ya? Entonces ahí administramos el volumen. Pero si no sube, pasamos a un segundo esquema, que es el uso de vasopresores. ¿Ya? Entonces, quedó claro. Entonces, si las piernitas se las suben, o le mando un volumito de 300 y la presión no sube, ¿le ministro más agua? No, ya no hay necesidad. ¿Ok? Porque más bien lo voy a producir un daño. ¿Quedó eso claro, verdad? Entonces, vasopresores. ¿Ok? Si no alcancé la TAN de 65, nos vamos con vasopresor. ¿Ya? ¿Qué tienen por vasopresor? Nos vamos a nivel periférico, ¿verdad? ¿Verdad? El objetivo es aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué tenemos ahí nosotros para trabajar? Lo primero que nosotros podemos utilizar ahí es norepinefrina. Norepinefrina. ¿Ya? Ese es un derivado más puro de la adrenalina, entonces tiene un efecto presor, ¿verdad? Siempre después de la fluidoterapia. Entonces, si viene un paciente con 60-40 que ha tenido diarrea unos 5 días en shock séptico y usted dice la presión está baja, ¿le meto de entrada la norepinefrina? No, pues lo mata exactamente, porque aparte de que no tiene volumen, le vas a hacer el vaso sanguíneo. No, primero debes descargarlo con el agüita. Si no mejoró, ahí pasamos a vasopresor. Pero ya lo tienes cargado, ¿sí me hago entender? Es como que un carro, bueno, no le echan el agua y tú le sigues forzando la máquina. ¿Lo vas a quemar? Es como una bomba que no le echas agua. Lo mismo que pasó ahora que no volumen exactamente y no le colocaban el 10. Ya, y se quemaron todas esas máquinas generadoras eléctricas. Entonces, norepinefrina. Entonces, la norepinefrina tiene un efecto presor y también hay algo de efecto inotrópico positivo a nivel cardíaco. Entonces, mejora la frecuencia, aumenta el tono presor, que permite aumentar la precarga y expulsamos mayor volumen. ¿Ok? La dosis, eso después ustedes ya más adelante lo van a tener. Lo importante es identificar primero el veneno. ¿Ok? Norepinefrina. Entonces, ¿qué sigo valorando? La TAN. ¿Cuál es mi objetivo? 65. ¿Ok? Entonces ya lo tengo con la norepinefrina y el paciente no mejoró en la parte hemodinámica. ¿Ok? Entonces yo puedo seguir utilizando otros tipos de drogas ahí. Claro que sí. Por ejemplo, ahí puedo utilizar la segunda elección, que es epinefrina. Pero ¿qué, doctor? ¿Le quito entonces el norepi y le pongo epinefrina? No. Llevo la norepi hacia la dosis más alta dentro del esquema terapéutico, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes dicen, por ejemplo, la norepinefrina hasta dosis de 0.08. Pero ustedes van a ver a veces en la UCI les ponen 1.5, o sea, está fuera de rango terapéutico, ¿sí me hago entender? Si tienes una infección irregular y te están diciendo amoxi 500 miligramos y tú le das amoxi de 2 gramos porque piensas que mejora, porque es más droga, más rápido pasa, no, estás mal. Vamos a hacer. Entonces, llegó la norepinefrina a la dosis máxima. ¿No mejoró? Agrego epinefrina. ¿Ya? No suspendo la anterior. ¿Sí quedó claro eso? Claro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, mantenimiento, todo se queda con mantenimiento. Las dos están pasando por 24 horas. Lo mismo, trato de llevar la TAN a 65. No mejoró. Puedo hacer uso de inotrópico, tipo dopamina. ¿Ya? Cuando ustedes vieron fisiología, ustedes tienen que haber escuchado de dopamina, dobutamina, ¿verdad? Tienen efecto inotrópico o cronotrópico positivo, ¿verdad? Entonces, la dopamina
tiene un efecto inotrópico positivo. ¿Ya? Aumenta la fuerza de contracción. Algo cronotrópico también te puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero igual que el resto. ¿Ya? Dosis máxima, no mejoró, dopamina. Agrego. Sigo viendo que mi objetivo es la TAM de 65. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Entonces, ya hemos hecho fluidoterapia, hemos puesto soporte vasopresor. ¿Ok? Por ahí juega también algo importante la terlipresina, no la tenemos en el Ecuador, muchas veces la podemos descubrir aquí medio, pero no hay. ¿Ok? Entonces, ya entramos entonces en pánico. Mucho pánico, porque ese paciente ya fluidos, lo tenemos con todas las drogas que nos ayudarían a mejorar la presión y no hay más. ¿Cómo más podemos subir la presión a este paciente? Dosis máxima, no me queda nada más que administrar corticoide. Ahí va la hidrocortisona. ¿Por qué le meto el corticoide y cómo eso me ayuda a recuperar el volumen? Entonces yo me acuerdo que siempre que hay procesos sépticos, ¿verdad? Estamos hablando de falla multiorgánica. Sufre el cerebro, sufre el pulmón, sufre el corazón, sufre el riñón, las suprarrenales, sufre todo, ¿verdad? Entonces se genera una insuficiencia suprarrenal. Y las suprarrenales que producían unos mineralocorticoides, ¿verdad? Entre ellos la aldosterona. ¿Nos acordamos? La aldosterona, ¿qué efecto tenía? Y sobre el vaso sanguíneo. Perfecto. Entonces acabamos de responder, ¿verdad? Entonces la aldosterona va a producir una mayor reabsorción a nivel tubular, el volumen se recupera. Pero lo más importante, efecto presor. ¿Ya? Efecto presor. Entonces, eso nos va a tratar de tener una TAM en 65. Pero cada escalonamiento mayor que vamos haciendo es para tratar de salvaguardar la vida del paciente. ¿Ok? Ahora lo que estamos tratando es de salvar al paciente. Si no funciona, ¿Ya? ¿Mande? Si no funciona. Ahí sí, arrasando. Ya, entonces, vasopresores. ¿Ya? ¿Cuál voy a utilizar aquí de corticoide? Hidrocortisona. No dexametasona. ¿Ok? No dexametasona. ¿Ok? No prednisona bioral. ¿Ok? No metilprednisolona. Estamos hablando de la hidrocortisona. Las dosis, eso no importa, eso es más adelante de la enfermedad. ¿Ya? Pero ese es el esquema que nosotros tenemos que plantear. ¿Ok? Entonces, todo esto se está haciendo al mismo tiempo. Todo esto se está haciendo al mismo tiempo. Aquí en el punto 3 ya usted calculó el déficit de agua. ¿Ya? Aquí en el punto 3 ya usted calculó el déficit de agua, que ya sabe cómo hacerlo. ¿Cómo sacábamos el déficit de agua? Vamos a ver la idea del examen. Estoy viendo. ¿Ah? Sodio actual Menos sodio deseado. sobre sodio deseado Por agua corporal total. menos agua corporal total, ¿verdad? Entonces ya, ya aquí esto no lo voy a repetir, ustedes saben que están administrando. ¿Ok? ¿Qué están haciendo concomitante con el paciente? Usted está haciendo su hemocultivo. ¿Ok? Está haciendo su puro cultivo. Está haciendo su cultivo de aspirado braquial. ¿Okay? Todo eso usted está realizando en ese momento con el paciente. Aparte del laboratorio básico, ¿verdad? Ah, ya sé, por eso también es muy importante. Cuando yo les digo laboratorio básico, ¿qué entienden? Biometría hemática, ¿qué más? La biometría hemática entiende leucocitos con la fórmula de Schilling,
hemoglobina, hematócrito y plaquetas, ¿verdad? Ya, listo. A eso le agregan glucosa, urea, creatinina y los electrolitos básicos, sodio, potasio, cloro. ¿Ya? Entonces ustedes acostúmbrense, cuando les digan el laboratorio básico, en eso. Eso es lo que siempre tienen que pedir. ¿Ya? Si están por lo menos en áreas de terapia intensiva, eso es el básico que tienen que pedir siempre. De ahí agregan que si vino por un infarto, la enzima cardíaca. Si es una pancreatitis, enzima pancreática. Y van sumando. Que sea un hipotiroidismo, ya T4 TSH, ya, le agregan. ¿Ya? Entonces, biometría, glucosa, urea, creatinina, electrolito. Dentro de esos electrolitos, sodio, potasio, cloro. ¿Ya? ¿Estamos bien? El resto se pide por añadidura. Que si el calcio no subió, bueno, hagámosle un magnesio para cómo está, pero generalmente no lo pedimos a ¿ya? Y si vemos que la albúmina está un poco baja, hacemos un control de calcio para ver qué tal cómo está. ¿La gasometría no? ¿Ya? No, solamente la gasometría cuando tú quieres ver cómo está la distribución de los gases o en un cuadro de insuficiencia respiratoria para valorar la gravedad en ese momento, ¿no? Pero no suele ser un examen de rutina. ¿Ya? Hemocultivo, urocultivo y la otra ¿ya? Y aquí podemos agregar el cultivo de una sola afecta, ¿no? Otro cultivo. ¿Por qué le pongo otro cultivo? Porque, por ejemplo, si es un derrame pleural, tomo la muestra de líquido pleural, ¿verdad? Si es una lesión en rodilla, hago una centesis y ahora tomo la muestra de líquido sinovial, ¿ok? Líquido acídico, ¿ok? En alguna orina cultivo de la secreción. O sea, la cuestión es tratar de cultivar donde una vez que esté afecto. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Punto 4. Antibióticos. Antibióticos. Ya. Ahí no los voy a hacer tanta tortura, por eso lo vamos a ver después, más adelante, si hay en otros cursos más ver. ¿Ya? Lo que sí les quiero dejar de esta vez memorizado, si nos va a tomar el examen, ¿ya? De una vez, porque esto sí es un problema. A ver si disminuyó la incidencia de errores en las futuras generaciones. Dos grupos que quiero que se graben: antipseudomónicos y meticilino resistentes. ¿Ya? Entonces todos hemos escuchado hablar de la pseudomona. Uy, vas a ir a UCI y ahí están infectados, ustedes tienen pseudomona. ¿Ya? Tienen pseudomona. Entonces, eso siempre usted tiene que acordarse que el grupo farmacológico va a comprar pseudomona. Es una ley que se la aprenda. ¿Ya? Entonces usted va a utilizar piperacilina más tazobactam. Una opción. Segunda opción, cefepime. Tercera opción, antipseudomónico. Tres opciones: piperacilina más tazobactam. Segunda opción, cefepime. Tercera opción, carbapenémicos tipo meropenémico. ¿Ya? Eso apréndenselo de memoria. ¿Ya? Eso se lo aprenden de memoria. Cualquiera de esos grupos te puede utilizar. Por regla generalmente reservamos el meropenémico final, porque es como ya la bomba más fuerte, ¿ya? Entonces no acortamos esquema. Por ahí generalmente lo que siempre le ingresamos es una piperacilina, que suelen ser ahorradores de carbapenémico. ¿Ya? ¿Ok? Entonces estamos antipseudomónicos, antipseudomona, que es habitual en música. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en un paciente séptico. ¿Ya?
Y a veces el estafilococo es otro agente que también se presenta y nos causa bastantes problemas porque este shock séptico puede ser causado porque el paciente es un insuficiente renal y tiene un catéter de hemodiálisis. Entonces, en cualquier infección que ustedes sospechen que esté asociado a un catéter, el agente más común va a ser estafilococo. Infección oportunista. ¿Ya? ¿Saben? Algunas es coagulasa positiva, acuérdense, ¿verdad? ¿Ya? Ahí tienen otro tipo de estafilococos no coagulasa, pero tiene saprophytus, estafilococos hominis, ¿verdad? Esos son generalmente de piel, ahí sí se vuelve una oportunista. Pero la U es patología coagulasa positiva. Entonces, si tiene un catéter de diálisis, que ya tiene un año, no debería tener un temporal, o una persona que se hacía mal, no se acude al catéter, o tiene una piel central, que tiene mucho tiempo colocado en música, ¿okay? O tiene una sonda vesical, que se olvidaron de cambiarla y el paciente lleva 20 días con la misma sonda, ¿okay? O tienen unos drenes quirúrgicos, que a veces los cirujanos le dejan y se olvida que son unos drenes, ¿ya? Entonces, la infección por piel es más probable que produzca una infección por estafilococo, ¿ya? Entonces, el objetivo es que cualquier cosa que esté insertado por mucho tiempo puede producir una infección por estafilococo. ¿Ok? Como este es un paciente en shock séptico, ¿verdad? Hasta que vengan los resultados de los cultivos, entonces yo tengo que pensar que posiblemente ese estafilococo áureo es meticilino resistente, ¿verdad? Meticilino resistente. Yo apunto a eso hasta que me lleguen los cultivos. Los cultivos me dirán, es un estafilococo, pero no es meticilino resistente, es meticilino sensible. Hay que dar criterios si lo decalonan o no lo decalonan, ¿verdad? En lo particular, si vamos ganando, no cambiamos el equipo. Entonces si es meticilino resistente, ¿qué le damos? Vancomicina. Perfecto, vancomicina. Y segunda opción, si no hay, linezolida. Muy bien, vancomicina. Esa es la opción. Esa es la opción. Pero vancomicina no se le puede dar a ambos estafilococos. Le puedes dar a cualquier estafilococo, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que atacar siempre el audio, ¿verdad? Claro. Entonces, vancomicina o segunda opción, linezolida. Pero la vancomicina presenta una mayor carga antibiótica del territorio hepático. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué? Porque en ese momento, como dice, el bicho está rodando por todos lados. Entonces, si fundo en medio, lo aniquila, ¿ya? Y no llega a los tejidos, que es lo importante. ¿Ya? Entonces repasemos. Antipseudomónica, piperacilina más tazobactam. Y de los carbapenémicos, meropenem. Ahí mipenem también es válido, pero yo trato de no utilizarlo mucho y trato de meter esa idea también a ustedes porque el mipenem crea muchas tasas de resistencia. ¿Ya? Y meticilina resistente, vancomicina o linezolida. Si ustedes se memorizan esto de aquí, estamos muy bien. Estamos muy bien. Entonces ahí lo podemos encontrar un interno para que se peleen. Yo seguro que les gane. Nos exoneran el examen. ¿Ya? Si me responden, entonces sí. Entonces, estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bueno, y el quinto punto, luego de que ya han hecho todo esto, ¿verdad? El quinto punto, ahora sí, eliminar la causa de lo que sea. Si es un catéter, fuera. Si es la sonda vesical, fuera. Si es un pie diabético, fuera la pierna. ¿Ya? Si es derrame, líquido acítico, a drenar, drenar. ¿Ya? Acceso hepático, funcionar, drenar o abrirlo y drenar. No hay más. No hay más forma. Hay que eliminar el proceso infeccioso. Si es una neumonía, tratamiento antibiótico, bueno, por fibrococcopía, se puede hacer aspirado, ¿verdad? La cuestión es que ir desapareciendo el cuadro. ¿Ok? Y ese es el tratamiento. ¿Ok? Entonces, ahí vamos al día a día. Como en la sepsis hay una falla multiorgánico, esos riñones no van a trabajar bien, el potasio se va a empezar a elevar. Ustedes ya saben manejar el potasio. ¿Ya? Como lo reanimaron, el sodio se puede subir. Entonces ya saben cómo manejar la hiponatremia.
¿Ya? Puede que se están quedando cortos de líquido, ya saben cómo administrar el líquido. Si por ahí el paciente hizo falla cardíaca, se sobrecargó, ¿verdad? Le puso puro, el sodio le bajó, ya sabe cómo administrar el sodio. ¿Ya? Y si hizo la gasometría y la gasometría le salió una acidosis metabólica, ya sabe cómo tratar. ¿Ya? Entonces, no hay más variación que hacer. Este es una guía, generalmente la guía de supervivencia de sepsis es mucho más externa, mucho más extensa, pero yo les he tratado de resumir ciertas cositas que ahorita están para su nivel, porque ahí hay otras cosas más que complementar, pero eso es como por el pase. Pero si ya ustedes dominan esta parte, estamos por bien servidos. ¿Ok? Preguntas. ¿Cómo va a ser el examen? ¿Ya? Yo les voy a mandar igual de esta forma la guía, ¿ya? Para que ustedes lean la parte del resumen, ¿ya? Porque el artículo en sí son como 150 páginas, no es para ustedes todavía eso. Entonces, la parte de guía, vayan ustedes leyendo ciertas cositas, ¿ya? Listo. Entonces, el examen va a ser teórico práctico, o sea, ¿qué más quieren que te diga? Vamos a presentar un caso, ¿ya? Vamos a presentar un caso y ustedes tendrán que escribirlo. Lo que hemos hecho todos los días en práctica. Lo que hemos hecho todos los días en práctica. Sino que puede ser un caso, por ejemplo, de un quemado, ¿ya? Puede ser un paciente, como yo les he escrito, paciente con pancreatitis que ya pulsa 48 horas, presenta la siguiente alteración, ¿ya? En algunos combinaré preguntas, ¿ya? Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál de los siguientes fármacos usted considera que es el menos adecuado para pseudomonas? Para pseudomonas, entonces le pongo le agrego un antibiótico más. El menos adecuado señala ya que es el que no es. ¿Ya? Ah, pero es escrito. ¿Ya? Sí. Ah, yo sé que yo tenía miedo que se lo ponga en la pizarra y yo. No, escribiste. ¿Tú crees que después me voy a...? Uno por uno. Tremendo. Es que yo, como decimos, a ¿Ya? veces alcanza. A veces alcanza. ¿Ya? Entonces hacemos esto de esa manera. Igual el examen va a ser sumamente corto. Yo creo que no nos demoraremos más de media hora porque no es necesario. ¿Sobre cuánto es el examen? Sobre 100. 40. Ah, 40 puntos van al promedio final. Ah, ya, pero es sobre 100, ¿verdad? Sobre 100 es el examen. 10 preguntas más que suficiente. 10 puntos cada pregunta. ¿Ya? ¿Preguntas ahora o caen para siempre? ¿Puedo abrir opción múltiple? Tal vez en algunas sí. Yo siempre regalo unas preguntas por ahí. ¿Cómo cuál? ¿Ya? No sé, porque hasta ahorita es puro ejercicio, recuerdo. por eso. Tercero, te he mandado todo, ¿verdad? Sí. Sí, te he mandado todo el material, ¿verdad? Y bueno, Hemos visto hipo, hiper, ahorita. hipercalemia, Hipercalemia. Esto me sí, molesta. fórmula de Parkland, Eso también. acidosis metabólica, ¿ya? Porcentaje de que. Ay, ya vemos. 18, 18, 18, ¿Ya? 18. Y acá, ¿ok? O sea, son temitas que como yo les pongo se ve como que es poca, pero en la literatura que les mandé, sí tienen que leerlo. Y ¿verdad? aprendernos la fórmula. Sí. Es muy complicada. No es complicado. Hay que memorizar Hay que memorizar, ¿ya? los Para rangos. poder saber, ciertas preguntas van a ser de lógica más que todo. ¿Ya? Van a ser de lógica. Puede ¿Ya? haber una pregunta de cuál es el objetivo del tema. Así. Por supuesto, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, el shock séptico. ¿Ya? Entonces, ¿vienes con eso? ¿Y nada más? Nada más. En la parte de la fisioterapia, si el paciente sí le aumentó la presión a 65, me salto los vasopresores y voy directo a los Claro, administras más volumen. O sea, si sí, mejoró la presión con los ahí le maniobras, doy 300. claro, ya le mandas su 300 y mejoró la presión, entonces tal vez tengas que mejorar el volumen. ¿Ya? Entonces ahí puedes hacer uso de administrarle 500 más de solución salina y vas valorando. Ahora utilizamos mucho la TAM, ¿verdad? Pero ¿cómo hacíamos antes nosotros? Metíamos el líquido y con el estetoscopio le escuchábamos el pulmón. Cuando ya empieza a hacer burbuja, es para. ¿Ya? Mientras lo escuches limpio, vas bien. Pero si empieza a hacer burbuja, ya para. ¿Ya? Pero por eso hay que estar ahí con el paciente. Sí. Cuando tú ya viste ser, me dijiste tú. Ya, entonces te procrepitante, ¿verdad? Ya, ahí va. Para los que vayan a ver semiología, escuchen cómo se hace, cuando empiecen a escuchar ruido tipo burbuja, ahí para. ¿Ya? Aquí ustedes en simulación, para cuando tengan semiología, sería bueno que les traigan para que vean el muñequito. Ahí se escuchan bien los sonidos también.
Doctor, en el examen una pregunta de manejo de shock séptico, ¿cómo sería? Poner los pasos. Por ejemplo, yo te puedo poner paciente de 50 años de edad que viene por un acceso hepático, ¿verdad? Ya. Ya ha recibido fluidoterapia, pesado 80, 2.400 en 3 horas. Ya. Pero la TAM continúa o está en un valor de 50. ¿Qué uso? ¿Qué estrategia usted indicaría? Ahí le pongo vasopresores y si no funciona, Usted da, puede ser de responder nada más, vasopresor, ya. ¿ya? O puede ser que yo le ponga opciones, Ajá. ¿verdad? Entonces le puedo decir, iniciar con metilprednisolona, ¿dónde está? Iniciar con metilprednisolona a dosis alta, No. o le puedo poner iniciar con dopamina a dosis alta. Ah. No, lo ideal es empezar con epinefrina. Entonces al último le pongo lo más adecuado de Norepinefrina. Ya sabemos una pregunta, estudiando. ¿Qué más quieren preguntar? Pregunten. En gasometría les puedo poner paciente con tantos años, saturación de 75 y le describo. Indiquen cuál es el diagnóstico. Ya, y usted se saltó saturación y puso acidosis metabólica y ¿Ah? Tiene que ver primerito la saturación. ¿Ya? Entonces, También dio gasometría. Claro. Hoy no estudian eso. claro, vamos. Todavía no. Porque Cuando era alguien 75 grabó y era que se le... era 80. Cuando era menos de 80 no era que era B, ¿no? Te Sí. repetí. Muestra más tomada. O no se puede Es como que valorar. no apto. No apto también, claro. En los ejercicios también vamos a tener opción múltiple con los resultados. Sí. Ah, ya. Me hace señalar. O sea, porque- nosotros hacemos y Claro, usted lo señalamos hace cuál. mental y. Ajá. Bueno, mental. Ahí Claro, con- mental. Mental. Yo me quedé como usted me parecía. Pero no les voy a dar muchas opciones para que no tengan, obviamente, Sí, unas tres. que estar haciendo tantos ejercicios. ¿verdad? ¿Ya? Ajá. 55. Una sola. De una. Y listo, más preguntas. Va a ser fácil. O sea, pues, Ajá. Casi de lo que hemos visto todos los días. ¿Ya? Sobre todo que